Empezamos grabando. Compartimos la pantalla. Y nos vamos a los ciclos. Ya hemos visto lo que es la fotosíntesis y ahora nos vamos al ciclo del carbono. Como ustedes recuerdan, es uno de los 3 oligoelementos más importantes. Es el ciclo biogeoquímico por el cual el carbono se intercambia entre la biosfera, pedrosfera, geosfera, hidrosfera y atmósfera de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el carbono lo encontramos en todas las capas de nuestra corteza terrestre. ¿Ya? Junto al ciclo está el carbono junto al ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua. Comprenden una secuencia de eventos claves para hacer que la Tierra sea capaz de sostener la vida. Lo que quiere decir que sin el ciclo del carbono no habría vida en nuestro planeta Tierra. No solamente por él, sino también por el nitrógeno y el agua. ¿Ya? Como les digo, no es que los otros bioelementos no sean importantes. Son importantes, pero estos son los que tienen mayor cantidad o mayor número que existen en nuestro planeta Tierra. Es un componente importante también para muchos minerales, el carbono, y también existe en la atmósfera como dióxido de carbono. Ah, ven, acá miren este importante dato. En la atmósfera lo encontramos como dióxido de carbono. ¿Y en qué afecta el dióxido de carbono? En condiciones normales, la cantidad de dióxido de carbono en nuestra atmósfera era favorable para el efecto invernadero. Pero ahora, como hemos aumentado mucho esas concentraciones, el efecto invernadero se ha convertido en algo malo porque está ocasionando el calentamiento global, ¿no es cierto? Es un gas de efecto invernadero más importante producido por el hombre, ¿sí? ¿Cómo lo producimos nosotros? Lo producimos a través de la respiración, ¿no es cierto? Nosotros inspiramos aire de donde obtenemos oxígeno y expiramos dióxido de carbono. ¿De dónde lo obtenemos el dióxido de carbono? Del metabolismo celular, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que la hemoglobina capta oxígeno y lo lleva hacia las células? Lo deja el oxígeno en las células y ¿qué recoge? El dióxido de carbono. De ahí lo trae a los pulmones y es eliminado por la circulación a través de la respiración, ¿no es cierto? Muy bien. En los últimos 2 siglos, la actividad humana ha alterado gravemente el ciclo del carbono, ¿sí? Ya lo hemos dañado bastante. A pesar de que los niveles de dióxido de carbono cambian naturalmente en los milenios de años previos al hombre, no se había visto tan afectado como en estos últimos 2 siglos, ¿ya? Lo que quiere decir que el culpable nuevamente es el hombre. Las emisiones humanas de dióxido de carbono superan las de los 420.000 años atrás. Imagínense, 420.000 años atrás y el dióxido de carbono no había sido alterado tanto como en estos últimos 2 siglos. Por eso es importante entender cómo funciona el ciclo del carbono y cuáles son sus efectos en el clima global. También podemos encontrar dióxido de carbono disuelto en el agua de los océanos, ¿sí? Se puede encontrar. Y en las rocas carbonatadas como caliza. Como hemos visto en la anterior diapositiva, podemos encontrar en todos los estratos de nuestra madre tierra, ¿no es cierto? También se lo encuentra en los combustibles fósiles como
petróleo, carbón y gas natural. Está presente también ahí en esos elementos. De allí es el problema que ocasiona el dióxido de carbono. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque ¿qué es lo que hace el hombre? Quema combustible fósil, ¿no es cierto? Al quemar combustible fósil, liberamos dióxido de carbono, que se encuentra en el petróleo, se encuentra en el carbón o se encuentra en el gas. Lo liberamos al ambiente. ¿Y quién era el encargado de recuperar esto? Las plantas. Pero como nosotros somos tan inteligentes que también hemos cortado las plantas, entonces ya no hay quien recupere. Entonces todo ese dióxido de carbono que está en el ambiente se queda en el ambiente. Y aparte de eso, quemamos la madera generando más dióxido de carbono. ¿Sí? Todo se convierte en un círculo vicioso. Ahí tenemos un ejemplo de lo que ocasiona el hombre. El carbono es incorporado a los organismos productores mediante la fotosíntesis, ¿no es cierto? A través de la fotosíntesis era absorbido y liberábamos oxígeno. Ahora ya no hay quien haga la fotosíntesis, ya estamos fregados. Y los consumidores lo adquieren de los productores, esto ya hemos visto. Sí, el hombre altera esto mediante ¿qué? Esta palabra, no se olviden, la deforestación es uno de los principales daños que el hombre está ocasionando al medio ambiente, seguido de la quema de combustible fósil. ¿Sí? Lastimosamente. Esta es un esquema de lo que es el ciclo del carbono, ¿ya? El carbono lo encontramos, ya hemos visto, en la atmósfera, en la hidrosfera, en la litosfera, en todas las capas de la Tierra, ¿sí? Este es liberado ya sea por la simple respiración de las personas, pero también es liberado por el combustible fósil que es quemado en la industria, ¿ya? Llega a la atmósfera, donde debería ser absorbido por las plantas y liberar oxígeno, pero como ya no hay, esto es cada vez menos, entonces sigue recirculando, recirculando y se queda en la atmósfera, porque de otra forma debería ser absorbida por las plantas, liberar el oxígeno a la atmósfera y también pasar esa parte de dióxido de carbono hacia la litosfera o hidrosfera por sus raíces, ¿sí? Eso debería ser el ciclo normal del carbono, lo cual lastimosamente no se está dando. ¿Ya? ¿Alguna consulta del ciclo del carbono? Niñas, jóvenes, Yo ¿no? tengo una pregunta, A ver, doctora. Luis. Este, si esa contaminación, o sea, dicen que ya se ha cerrado, es decir, había un daño en la capa de ozono. Ujú. Y si volvemos otra vez a circular como antes, se va a abrir ese hoyo que había en la capa de ozono. Eh, con esto de la pandemia y la cuarentena, eh, la, la Tierra es como si estuviera tomando un segundo aire. Está recuperando gran parte de su belleza que tenía antes, como por ejemplo ya se ha visto nuevamente nieve en el Himalaya. En Singapur ya se puede ver el aire puro, ya no hay como esa neblina constante que había de smog. Ahora, muchas personas que antes no creían del tema de la contaminación ocasionada por el hombre, se les está abriendo los ojos. Decir que no va a volver a suceder o que esa pequeña respiración que se le ha dado al planeta Tierra ahorita es difícil, pero obviamente
si cuando termine todo esto de la cuarentena, no sabemos cuándo, Dios mediante sea pronto, la gente va a volver, algunos con muchas más ganas de producir, de hacer una y otra cosa, y tal vez en ese afán de producir ocasionen otro daño más a la contaminación y ocasionen otro problema a la capa de ozono, como es el agujero que hay, ¿ya? Eso es probable, pero también es probable que a raíz de lo que nos está sacudiendo o golpeando este virus y nos está haciendo dar cuenta de lo bueno y malo que teníamos, es probable que haya una buena reacción, pero es como quien dice, es una lotería. No hay ciencia cierta de cómo iremos a reaccionar. Somos unas personas muy... No aprendemos fácilmente. No sé si pude responder. Pero Sí, obviamente, doctor. obviamente, Luis, sí, todo depende de nosotros. Y si le hemos dado un pequeño respiro a la Tierra, ese respiro puede, puede revertirse fácilmente, igual depende de la acción del hombre. ¿Ya? Muy bien. Ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es el ciclo biogeoquímico del que depende el equilibrio dinámico de las composiciones de la biosfera, es decir, el que ayuda a que todo se mueva adecuadamente. ¿Ya? La fijación del nitrógeno, ¿cómo se produce? La fijación del nitrógeno es el primer paso del ciclo donde el nitrógeno de la atmósfera es fijado o incorporado al suelo o a los seres vivos. El nitrógeno lo encontramos en la atmósfera y esto puede ser incorporado por procesos químicos espontáneos o por fijación abiótica, ¿ya? Pero la fijación fundamental del nitrógeno se da por fijación biológica, es decir, cuando los seres vivos lo absorben o lo digieren, ahí se da la fijación del nitrógeno. Esta depende de los organismos llamados diazotrófos. ¿Qué son estos? Son simplemente bacterias. Los dos. Simplemente son llamados, esas son bacterias llamados diazotrófos, ¿ya? Entonces, el ciclo del nitrógeno depende de bacterias, chicos, llamadas diazotrófos, las cuales toman el nitrógeno atmosférico y lo reducen a un nitrógeno orgánico. Es decir, que el nitrógeno que está en la atmósfera no es orgánico, no es apto para el consumo. Pero estas bacterias lo transforman en orgánico. ¿Ya? Estas bacterias viven en las raíces de las plantas, ¿ya? Sobre todo en las leguminosas como guisantes, habas y etcétera. Estas bacterias reducen el nitrógeno en amoníaco. Es decir, el nitrógeno es transformado a amoníaco. Este amoníaco es transformado por otras bacterias que lo oxidan y lo transforman en ion nitrito. Ya estamos viendo que el nitrógeno se fue a amoníaco y de ahí de amoníaco se fue a ion nitrito, ¿no es cierto? Este proceso se llama nitrización. Otras bacterias convierten este nitrito en nitrato, siendo la fuente principal de nitrógeno para las plantas superiores. Sí, recopilando. El nitrógeno se fue a amoníaco. El amoníaco se oxidó y se fue a ion nitrito. Y el ion nitrito se convirtió en nitrato. ¿Sí? Otras bacterias realizan un proceso inverso para la desnitrificación, ¿ya? Que va desde el nitrato, va a nitrito, de ahí al amonio y al nitrógeno, ¿sí? Ese es el proceso inverso para volver el nitrógeno a la atmósfera, ¿sí? Ahora, la iluminación también tiene un papel fundamental en la fijación del nitrógeno, ya que lo combina con el oxígeno de la atmósfera
produciendo el óxido de nitrógeno, la iluminación. Esta reacciona con el vapor del agua y de la atmósfera formando el ion nitrato, volviendo a la Tierra como ácido nítrico en las precipitaciones. ¿Se acuerdan que en algún momento alguno de ustedes me preguntó sobre la lluvia ácida? Pues aquí está. Esto, junto con otros gases, produce lo que llamamos lluvia ácida. ¿Ya? Entonces, la lluvia ácida, ¿qué es? La que destruye las plantas, la cosecha y los jardines. La lluvia normalmente tiene un pH de 5 a 6.5. La lluvia normal es ligeramente ácida, pero la lluvia ácida tiene un pH de menos de 5. Esa es la lluvia ácida. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chicos? La presencia de nitratos en el agua potable produce enfermedades a veces mortales. Ojo, no estoy hablando de, del nitrato en sí, sino ciertos nitritos, ¿no es cierto? Miren acá. ¿Qué hemos dicho? Que esto es el ciclo del nitrógeno, ¿no es cierto? Primero estaba el nitrógeno que se convierte en amoníaco, luego en ion nitrito, y luego es transformado ¿a qué? ¿A qué, chicos? A nitrato, ¿no es cierto? Hemos ido de nitrógeno a amoníaco, a ion nitrito y luego a nitrato, ¿sí? Y vuelve otra vez por otras bacterias al revés. Ahora, aquí, si se fijan, la presencia en el agua potable de nitratos, no nitritos, es lo que puede producir enfermedades mortales, como por ejemplo, pueden transformarse estos en nitritos a través del tubo digestivo, produciendo en animales, y entre ellos el hombre, diarreas, problemas gastrointestinales, y en los bebés puede llegar a producir lo que conocemos como la enfermedad de color azulado. ¿Por qué esto? Por la ausencia o la falta de oxígeno. ¿Por qué? Porque el nitrito imposibilita que pueda haber una adecuada respiración celular. Y ahí tenemos la característica del nitrito. Perdón, del niño con piel azul. No sé si me entendieron esta parte, chicos. Jóvenes. Volviendo a explicar. Sí, entendimos. ¿Sí, Bueno, Andrea? yo entendí. Muy bien. Sí, sí. Volviendo a explicar a ustedes. La presencia de nitratos, ¿ya? En el agua potable hace que el estómago, el tubo digestivo, los transforme a nitritos. Y el nitrito es tóxico, lo que produce diarreas, problemas gastrointestinales y en los niños la piel, el bebé de piel azul. ¿Ya? Entonces, no es que el nitrato sea malo, sino la conversión. Bueno, aquí hay un esquema de lo que es el nitrógeno para que lo puedan ver. Acá está en las bacterias, que son las fijadoras, la van pasando del ion amonio, lo van pasando al nitrito, este al nitrato y este va a las plantas superficiales que son absorbidas o comidas por los animales y luego son liberadas a la atmósfera. ¿Sí? Todo ese ciclo se va repitiendo y repitiendo. Bueno, muy bien. El ciclo del oxígeno. Importante,
es importantísimo y esencial para la vida de todo ser vivo. ¿De dónde obtenemos el oxígeno? Chicos, exacto, de las plantas a través de la fotosíntesis. Al respirar, los animales y los seres humanos tomamos el aire del ambiente y de allí el oxígeno. Porque no es lo mismo decir aire que oxígeno, ¿no es cierto? No es lo mismo. El oxígeno está presente en el aire y no viceversa. ¿Ya? Es como, por ejemplo, cuando vamos a la altura, el ambiente de la altura tiene menor cantidad de oxígeno. Tiene aire, pero tiene menor cantidad de oxígeno. En cambio, si venimos aquí al valle, a la serranía, tenemos mayor cantidad de oxígeno en el aire. ¿Ya? Hay 2 moléculas de oxígeno en el aire. Inhalamos el oxígeno y exhalamos el dióxido de carbono. Lastimosamente, al estar eliminando o disminuyendo la cantidad de plantas en nuestro planeta Tierra, no estamos permitiendo la purificación del dióxido de carbono y solamente estamos aumentando las cantidades o concentraciones de dióxido de carbono en nuestro ambiente. Porque no podemos decirle, no ves, a nuestro organismo, bueno, voy a respirar un poquito menos para no producir tanto dióxido de carbono. No se puede. Tenemos que respirar la misma cantidad de veces que lo hicimos ayer. A no ser que hoy día hagamos un poco más de ejercicio, ¿no? Ya. Este oxígeno, como les decía, es captado por las plantas. Este dióxido de carbono es captado por las plantas para convertirse en oxígeno. Ya lo hemos visto. Ahora, la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es amor, conocimiento y un planeta en el que pueda vivir. Imagínense dejarles un planeta así como está esta imagen, todo contaminado, donde nuestros muchachos tengan que salir a las calles con una máscara de oxígeno, como se ve en las películas. Una pena, ¿no? Muerto el último árbol, muerto el último hombre. ¿Por qué? Porque no va a haber pues quien nos purifique el aire, perdón. No te quejes del calor, mejor planta un árbol. Si está en sus posibilidades, jóvenes, tienen en su casa un espacio pequeño, aunque sea, y puedan plantar un árbol, háganlo. Siempre y cuando averigüen las características del árbol que van a plantar. No vaya a ser que ustedes planten un árbol de determinadas características y no se dieron cuenta que era de raíces superficiales, venga una ventolera, se los tumbe y aparte de que se está muriendo el arbolito, vaya a dañar su casa o inclusive a ustedes mismos. Así es que siempre es importante ver las consecuencias de nuestros hechos. ¿Ya? No sé, chicos, si tienen alguna consulta hasta aquí, alguna duda, algo que quieran comentar.